Era de allá de los Jereces, y allá también fundó un instituto de educación superior que se llamó Instituto de Estudios Superiores. Y fíjense en que después se convirtió en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por eso la universidad lleva su nombre, Francisco García Salinas. Pero han de creer que era un señor que le importaba mucho la educación de los muchachillos y también eso de las culturas, de las artes y las cosas de teatro. Y mandó construir un teatro, montaba la cárcel, aquí mismo, en este mismo terreno. Y entonces en 1832 construyeron el antiguo teatro de la ciudad, también llamado Coliseo. Los elefantotes y las jirafas y un titipuchal de changos. Fíjense, muchas cosas en el circo. Y también se presentaban funciones de ópera, mucha música y teatro. Por eso presentaban circo, maroma y teatro. Pero han de creer, pues que el Coliseo fue construido de pura madera. Y entonces, pues estaba rete grandote y como no había luz en ese teatro, vino un ceñito que le decían el ruiseñor. ¿Han oído hablar ustedes de Ángela Peralta? ¿Sí? Uy, cantaba rete bonito y vino muchas veces aquí a los Zacatecas. Pero ahí tienen que en 1889 pues se quemó. Y no quedaron más que cenizas. Por eso don Jesús Arechiga mandó contratar al arquitecto George Edward King, que vino de allá, de los Estados Unidos, y trajo muchos materiales de allá. Fíjense, principalmente el proyecto, un proyecto maravilloso que tenía que ser mucho más sólido que el teatro. Se trajo las maderas, las estructuras, y eso se los voy a ir contando allá adentro, porque quieren entrar a los adentros, ¿verdad? Sí. No más que me van a disculpar. Han de creer, o se robaron el elevador. Y entonces vamos a tener que subir y a bajar de teatros. Fíjense, esto es el vestíbulo principal. Y aquí es donde se reciben a todas las gentes. Entonces entran para acá, para los adentros. Ahí están las puertas principales. Luego están unas escalerotas que van a los niveles superiores. Pero nosotros vamos a entrar por otro lado. Vénganse, vamos a entrar por acá. Híjole, hace algunos años que le dieron una remodelación a este teatro. Y en esa remodelación me construyeron estas rampas para los incapacitados como yo. Y miren también, me arreglaron el lugar de los apuros. Y sí hay agua, por si lo quieren usar. Buenas noches, don Fernando. Fíjate que vienen rete hartas gentes a conocer el teatro. Se los voy a ir mostrando poco. Miren, siéntense por favor. Arriba en la pera los tenían parados. No les ofrecieron ni una silla. Siéntense para que descansen y que escuchen otra parte de la historia. A ver, ¿de dónde vienen ustedes? ¿De dónde son? Del rancho de Zacatecas. No es rancho, de la ciudad de Zacatecas. Y entonces, ¿ustedes de dónde vienen? Monterrey. ¡Ay, de los Monterreyes! En Monterrey hay un teatro Calderón, pero está re feo. ¿Y ustedes de dónde vienen? Michoacán. De los Michoacanes, ándale. ¿Y ustedes? Michoacán. Bueno, han de creer, miren, ese ceñito que está allá arriba, él era don Fernando Calderón Beltrán. Él nació en 1809 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fíjense, pues hace muchos años que nació ese ceñito. Y allá de los Guadalajara se lo trajeron aquí para los Zacatecas. Aquí estudió muchas cosas.
y se convirtió en un personaje muy importante en la historia porque estudió para abogado. Fíjense, en la época de don Francisco García Salinas trabajó de abogado en las magistraturas. Fue magistrado general, han de creer, pero también estudió para la milicia. O sea, se convirtió en un militar de carrera. Fíjense, luchó contra los santanas por allá en los 1825, 1830. Y pues anduvo también en esas batallas de los liberales y los conservadores y todas esas cosas. Pues ahí tienen ustedes que en 1845, pues al pobreció muchacho lo hirieron en una batalla de esas allá al sur de los Zacatecas, en los Tlaltenangos y esas cosas allá en el sur, pegado allá a los Guadalajaras. Y pues ahí tienen ustedes que lo hirieron y se nos petateó en 1845. Y lo fueron a sepultar allá en los Ojocalientes. ¿Tú conoces allá, mijo? Sí, Fíjate, sí, pues ahí están los restos de don Fernando Calderón Beltrán. Pero fíjense, como existía el antiguo Teatro de la Ciudad, el gobernador de aquel entonces dijo, hay que ponerle por nombre al teatro, al antiguo teatro, Teatro Calderón, en honor a ese muchachillo, pero no porque fue abogado y magistrado de las magistraturas, no porque fue militar de carrera. Han de creer que escribió retearta poesía y mucho teatro. Ay, pues entonces era un literato muy importantoso de ese siglo, fíjense. Y entonces, desde aquellas fechas, se llamaba Teatro Calderón. Luego que se quemó en 1889, el gobernador don Jesús Arechiga dijo, hay que seguir poniéndole el nombre del Teatro Calderón. Y el arquitecto pues entendió y le puso por nombre Teatro Calderón. Si en el día han pasado ustedes por la fachada, ¿ya vieron lo que dice mero arribota? Teatro Calderón. Fíjense, está escribido ahí con unas letrotas grandotas. Y ahí está la fecha de 1891. Pues bueno, el arquitecto se trajo una gran cantidad de materiales de Nueva Orleans. Las maderas finas, los aceros, fíjense en las estructuras metálicas. Estos son las columnotas de acero estructural. Se los trajo de allá, en las épocas en las que se construyeron pues, los fierros industriales. ¿Se acuerdan ustedes que con esos fierrotes construyeron un barcote que dizque no se iba a hundir? Y sí se hundió. ¿Cómo? El Titanic, claro. Y también con esos fierros